Una cosa es aprender a repetir notas de una forma mecánica y otra cosa es entender lo que estamos haciendo. Hoy vamos a trabajar con el estudio en mi menor de Francisco Tárrega con la mentalidad de un profesional. Vamos a hablar de todos esos detalles secretos que hacen la diferencia entre sonar como un aficionado o como un profesional. Cuando estamos aprendiendo una pieza nueva, lo peor que podemos hacer es empezar a aprender nota por nota. Este es el camino más largo y más cansado, pero con un enfoque adecuado podemos avanzar muchísimo incluso antes de tocar la primera nota. Hoy vamos a cubrir aspectos como estructura, tonalidad, armonía, progresiones de acordes, métrica, ritmo, técnica y algunos detalles de fraseo que tal vez no conozcan. Es importante decir que esta no es la única forma de trabajar, pero es algo que yo haría con este estudio si tuviera que aprenderlo y creo que puede ser valioso para ustedes. ¿Listos? Vamos a empezar. El primer punto que vamos a ver es la estructura. Por lo general, a mí me gusta empezar por entender cómo está construida la pieza, cuáles son las secciones principales. Esto puede tener diferentes niveles, a veces se puede ver desde muy afuera y poco a poco podemos ir acercándonos y viendo cosas más pequeñas, pero siempre es bueno empezar con esta visión general. Así es como si vamos a hacer un viaje y nosotros sabemos cuál es nuestro destino, sabemos cuál es la carretera, podemos tener esta visión previa y no vamos simplemente avanzando un metro a la vez. Esto es como cuando vamos pensando en una nota a la vez, por eso les digo, es un camino muy impredecible, muy confuso, pero si tenemos esta visión general de toda la obra, va a ser todo mucho más claro. En este primer paso vamos a detectar que esta pieza tiene dos secciones separadas por esta barra de repetición. Esta va a ser una parte A y esta es una parte B. Esto es lo que se llama una forma binaria porque tiene dos secciones. Ahora nos acercamos un poco más a la parte A y vamos a ver que está formada por dos frases de 4 compases. Esta primera frase le vamos a llamar A y si vemos la segunda frase es idéntica compás por compás con excepción del último compás de la frase. Por eso a esta frase le vamos a llamar A', que es una nomenclatura muy común que se usa para marcar cuando hay algo que es casi igual a un original. Aquí tenemos una frase A y una frase A' con la única diferencia en el último compás. Si nos movemos a la parte B, vamos a encontrar que tenemos una frase de 4 compases y otra frase de 4 compases. Sigue la simetría 4 más 4. Esta primera frase le vamos a llamar B, es diferente, pero después notamos que la última frase es otra vez A', es igual a la frase con la que terminábamos la sección A. La estructura general se vería así. Y esto nos da un panorama muy claro de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si pensamos desde un punto de vista práctico, una vez que aprendemos esta primera frase A de 4 compases, tenemos básicamente el 75% de la pieza aprendida. Es cierto que la A' tiene una ligera variante, pero es muy sencilla. Así que aquí ya aprendimos 4 más 4 más 4 compases, o sea, 12 compases de los 16 totales. Qué alivio, ¿cierto? Una vez que entendemos esta estructura y todas las repeticiones que hay ahí, vamos a tener una carga emocional e intelectual mucho menor, porque ahora no pensamos en todo esto que nos falta por aprender, sino que ya vemos que con una primera frase de 4 compases ya tenemos 3/4 partes de la pieza. El segundo punto que vamos a ver es la tonalidad y la armonía. Esta pieza está en mi menor y automáticamente eso nos tiene que ubicar en una serie de acordes que son los más importantes. La armonía de esta pieza es muy sencilla, está formada por acorde de tónica, que es un acorde de mi menor. También se utiliza el acorde de segundo grado, que es un acorde con función subdominante, que es el acorde de fa sostenido disminuido. Y quiero que pongan mucha atención a este acorde. Normalmente lo vamos a encontrar en primera inversión. Esto quiere decir que
que el bajo va a ser la. También tenemos el acorde de dominante, que sería un acorde de Si7. Aquí vamos a encontrar el re sostenido para que este acorde tenga todas las notas correctas. Y con estos 3 acordes tocamos todas las secciones A, tanto la A como la A'. Veámoslo en la partitura. Aquí tenemos el primer acorde de mi menor. Tenemos cuerdas al aire y todo este acorde es mi menor, o sea, el primer grado, la tónica. En el segundo compás encontramos el acorde de fa sostenido disminuido, que lo acabamos de ver como el segundo grado disminuido. Y vean que tiene el la en el bajo, como les decía. Y aquí están las notas fa, la, do. Aquí se pueden ver fa, la, do, fa, la, do, fa, la, do. Y aquí en el primer pulso encontramos una nota no armónica, que es una suspensión. Es una nota que no pertenece al acorde, que resuelve luego a la nota del acorde y que aquí se preparó. Es algo que expliqué en el video de notas extrañas a la armonía. Esto es lo que se llama una suspensión. Pero el acorde que se forma aquí es el segundo grado. Y luego continuamos al acorde de dominante, que es un acorde de Si7. Aquí pueden ver el re sostenido, pero vean cómo este acorde es un acorde de Si7 y llegamos finalmente al acorde de mi menor. Esta es una progresión que tiene todo el sentido del mundo. Tenemos acorde de tónica, subdominante, dominante y tónica. Y como ya habíamos visto que la frase A' es igual a la frase A, pues aquí vamos a encontrar exactamente los mismos acordes. De hecho, en el último compás, que es donde está la diferencia en estas dos frases, la armonía es exactamente la misma. Aquí tenemos acorde de mi menor y aquí también tenemos acorde de mi menor. Lo que cambia es la melodía y el ritmo. Pero desde el punto de vista armónico son exactamente iguales. Y por supuesto que eso sería igual en la última A'. Si vemos los acordes aquí, bueno, tenemos mi menor, tenemos el fa sostenido disminuido, que este es muy importante que hagan la diferencia. En la pieza lo van a encontrar con esta posición que parece re 7, pero realmente la cuerda que estamos tocando en el bajo es la quinta. Y no es un acorde del re 7. Parece a la vista re 7, pero con solo que yo cambio el bajo, ya tenemos otro acorde. Escuchen, este es el acorde de fa sostenido disminuido y este es el acorde de re 7. Son diferentes con solo cambiar el bajo. Aquí entonces estamos con el fa sostenido disminuido y luego tenemos un Si7 que tiene esta posición, solo que no utilizamos la cuarta cuerda y solamente vamos a utilizar esta posición de Si7 que resuelve a mi menor. El mi menor es muy conveniente en la guitarra porque son las 3 cuerdas al aire, las 3 primeras cuerdas al aire, y podemos hacer melodías. Todo esto es mi menor. Y ahora lo único que nos falta es la frase B. En la frase B vamos a encontrar el acorde de tónica, luego encontramos el acorde de cuarto grado, que es un la menor, luego encontramos acorde de séptimo grado, que es acorde de re, en este caso se hace con séptima, re 7, recuerden que este fa está sostenido, y por último acorde de tercer grado, que es sol mayor. Con el cifrado popular es mi menor, la menor, re 7 y sol mayor. Y esta es una progresión muy común que se conoce como círculo de cuartas. También les voy a dejar por acá el enlace del video donde explico en detalle esta progresión. Veámoslo en la partitura. Aquí tenemos el mi menor, la menor, cuarto grado, luego re 7 que va a sol mayor. Los acordes se visualizan muy fácilmente. Mi menor y ahora la menor. Este es un acorde
de la menor, solo que podemos usar la quinta cuerda al aire, entonces solamente utilizamos esta media cejilla, pero lo pueden visualizar como esta posición de la menor. Luego sigue Re 7. Re 7. Vean qué curioso, ahora sí es Re 7 porque el bajo que se toca es Re. Mientras que antes tocábamos esta posición, pero el bajo que tocábamos era La y era Fa sostenido disminuido. Ahora tenemos Re 7. Y para los que están siguiendo los videos, esto es justo lo que vimos en el video anterior de las 4 posiciones de acorde de séptima. De hecho, usamos el ejemplo de Re 7 y aquí está explícitamente la primera posición que vimos en el video pasado y la segunda posición, que es esta. Aquí se está utilizando. Aquí no se pone completa la posición, pero es esta. Acorde de Re 7. Ahí tienen entonces un ejemplo práctico de esas 4 posiciones. Y luego Sol mayor. Esta tal vez no es tan obvia, pero es Sol mayor. Con un pequeño estiramiento en la última nota. Podríamos resumir la pieza con esta secuencia de acordes. Todas las A tienen la misma progresión de acordes y la B es la única sección con una progresión de acordes diferente. El siguiente punto que vamos a ver es la métrica. Este estudio tiene una métrica de 3/4, pero aquí les quiero dar una idea todavía más avanzada que también mencioné en otro video, y es la idea de que no vamos a pensar pulso por pulso, sino que vamos a pensar en una estructura más grande que se llama mega compás, que de hecho va a cubrir toda esta primera frase. Y es que realmente cuando estamos tocando este estudio, nosotros no vamos a estar pensando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esa no sería una forma tan artística de pensarlo. Es correcta desde el punto de vista de la métrica y lo que aprendemos en teoría, pero bueno, este es uno de esos puntos que hacen una diferencia, y es que alguien más avanzado y con más experiencia va a saber que seguramente esto lo vamos a sentir por compás y vamos a crear un mega compás, que es un compás de 4 tiempos. Entonces, toda esa primera frase se nos convierte en un mega compás. Y así no sentimos cada pulso tan marcado, sino que estamos sintiendo el cambio de armonía. Todo está relacionado. La progresión armónica que acabamos de ver es muy completa porque tiene tónica, subdominante, dominante, tónica. Y esto todo se une en un gran compás. 1, 2, 3, 4. Por eso el consejo principal con respecto a métrica y ritmo es que sintamos el pulso del compás y no negra por negra. Y dentro del trabajo rítmico podemos tener otros aspectos importantes, por ejemplo, el rubato, acelerando, retardando, y es esta flexibilidad con la que nosotros podemos movernos de una forma cuidadosa con el ritmo. Estamos pensando tal vez 1, 2, 3, ram, pam, pam, ram, pam, 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 tam. A mí lo que me gusta pensar es en la subdivisión, es cierto, estoy pensando en la subdivisión de negra, pero estoy pensando en el pulso del compás. Y esta negra que está subdividiendo cada compás, yo la puedo manipular, puedo acelerar, puedo desacelerar, dependiendo de mi gusto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Es algo que nunca se detiene, pero es flexible, se estira y se encoge. Y esto es lo que nos da mayor expresividad para no tocarlo todo de una forma mecánica, tácata, 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 sino con esta flexibilidad y esta manipulación que podemos hacer del pulso.
Vamos a hablar ahora del fraseo y vamos a ver detalles muy específicos y muy importantes que rara vez se mencionan, pero son los que hacen una gran diferencia. Vamos a dedicarnos una vez más a esta frase A y ya sabemos que las otras son iguales. El fraseo se trata del trabajo que nosotros hagamos con la melodía, que en este caso es la voz superior. Y aquí hay algunas cosas importantes para mencionar. Una de ellas es que tenemos uso de notas repetidas, como aquí tenemos sol y sol, o aquí tenemos sí, sí y sí. Y un secreto que muchas veces no se menciona es que cuando tenemos notas repetidas, normalmente esto se ve como una sola nota. Generalmente la segunda de estas notas se va a tocar un poco menos en cuanto a volumen y desde el punto de vista estructural, realmente esto se pensaría que es como una blanca, una nota que dura 2 pulsos de negra. Aquí tendríamos entonces un ritmo en la melodía que tiene negra, blanca. Aquí tenemos negra, blanca, porque también tenemos esta misma nota repetida, el fa sostenido. Y luego tenemos negra, negra, negra. Y estas 3 sí que están acá serían una blanca con puntillo. Entonces, aunque a primera vista pareciera que la melodía está formada por pulsos de negra durante toda la frase, realmente no. Tenemos ritmos diferentes. Y si unimos esta forma de pensar el ritmo de la melodía con el pensamiento en megacompases y la sensación del pulso por compás, hace que la frase suene muchísimo más legato, muchísimo más expresiva y más musical. Y no suena marcado pam, 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 pam. No suena eso, que es lo que muchas veces nos suena cuando estamos iniciando o cuando no entendemos estos conceptos. Ahora podemos empezar. Y esto es mucho más expresivo. Otra cosa importante con respecto a la melodía es entender las notas no armónicas. Aquí tenemos un acorde de mi menor y las notas de la melodía son parte del acorde, aquí no hay problema. Pero ahora llegamos aquí al segundo grado, que era el fa sostenido, y antes mencioné esto, pero este sol es una nota no armónica y tiene un poquito más de tensión, tiene un poco de, no tanto acento, pero sí más peso, más tensión, que se relaja en la nota del acorde. ¿Ven? Ahí tenemos ese gesto de tensión y reposo. Aquí también tenemos una nota no armónica, que es una nota de paso que no forma parte del acorde. Y luego tenemos un giro melódico ascendente. Esto también es importante desde el punto de vista de fraseo, porque esta es la nota más aguda que hemos encontrado hasta ahora. Y de hecho, si vemos la segunda frase, la diferencia es que mientras que esta nota aquí resuelve hacia arriba, en la segunda frase A', esa nota va hacia abajo. Y eso hace una gran diferencia, porque en la primera frase entonces tenemos es más expresivo. Y en la segunda frase reposa más en la nota grave y da una sensación de final. En la parte B no tenemos notas repetidas dentro de un acorde. Aquí lo que encontramos es otra vez una suspensión, que es una nota que tiene un poco más de peso que resuelve. Y aquí también encontramos una suspensión. Y así esta melodía. Tiene un poco más de movimiento y esto también se une con que es la única parte donde la progresión de acordes cambia.
Ahora vamos a hablar de algunos detalles técnicos. Esta pieza está basada en un arpegio que se repite a lo largo de todo el estudio, que es un arpegio descendente, anular, medio, índice, con la acción conjunta del pulgar. El pulgar se toca en el inicio del compás. Y aquí un recurso técnico que es indispensable y que ustedes deben desarrollar es el de poder apoyar con el anular la nota superior, la melodía, y tocar los otros acordes en arpegio. Si ustedes ven aquí, estoy tocando enganchado, pero yo puedo apoyar, ¿ven? Ahí estoy apoyando el anular. Este es un movimiento que hay que desarrollar, que es apoyar el anular y tocar el pulgar sin apoyar. Es este movimiento contrario. Este dedo apoya y este dedo simplemente toca sin apoyar. Y ese es algo muy utilizado para poder dar mayor peso y mayor expresividad a la nota superior. Y el índice y medio son dedos que no se apoyan. ¿Ven? Estos tocan enganchado. Aquí apoyo. Ahora, podría ser que no necesito apoyar en absolutamente todas las notas. Yo podría guardar el apoyado para algunas notas especiales. Por ejemplo, en el inicio yo puedo apoyar solo en la primera nota. Eso también me ayuda a destacar esas notas más tensas. Podría apoyar cada nota. Yo, en lo personal, no apoyo todas las notas de anular, sino que lo dejo para algunas notas más importantes. Pero este recurso definitivamente es importante. Ustedes tienen que desarrollarlo y lo pueden usar dependiendo de su gusto. Otro aspecto técnico importante es apagar los bajos, sobre todo cuando tenemos la sexta sonando y luego viene la quinta. Pues en ese momento tenemos que apagar el bajo y para eso vamos a usar esta técnica que lo que hace es utilizar esta parte del dedo para tocar la cuerda que está vibrando. Por ejemplo, si yo estoy tocando la sexta y ahora voy a tocar la quinta y quiero apagar la sexta, cuando preparo el dedo para tocar la quinta, también lo toco con el lado de afuera del dedo, con este lado de aquí. Yo toco la sexta cuerda para que deje de vibrar. Aquí. ¿Ven? Y así logro apagar. ¿Ven? En ese momento estoy apagando. Vean todos los detalles que hemos discutido hasta este momento, que puede ser incluso algo previo a estudiar la pieza. Si ustedes no la han aprendido, yo los motivo a que ahora vayan y estudien esta pieza con todas estas cosas en mente. Puede que sea demasiada información, yo lo entiendo, sobre todo si hay algunos de estos aspectos que todavía no dominan, pero les da una visión, les da una forma de pensar más profesional y les da un camino. Tal vez ustedes pueden decir, bueno, esto no lo entiendo, la verdad todavía no entiendo bien cómo es que funciona esto, pero sé que existe algo un poco más allá. Hablamos de estructura, hablamos de tonalidad, armonía, ritmo, métrica, megacompases, fraseo, notas no armónicas, técnica de apoyado, apagadores de bajo. Todo esto es un montón de información que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar una pieza con una mentalidad más profesional. Y ustedes dirán, ¿qué montón de cosas hay que practicar? Pero bueno, eso es lo que hace la diferencia entre un aficionado y un profesional. Aún la pieza que parezca más sencilla, realmente no lo es. Cuando uno quiere tocar algo a un nivel alto y de gran calidad artística,
hay que tener muchísima atención a los detalles. Y este es el trabajo que hay que hacer. Y no es fácil. Aún con este tipo de piezas hay que hacerlo con mucha delicadeza, con mucha diligencia, con mucha atención al detalle, pero la diferencia se nota. Espero que estas ideas les ayuden y por supuesto que existen más cosas que se pueden tomar en cuenta. No hablamos de cosas como expresividad, vibrato, cambios de timbres o incluso cosas del contexto de la pieza, del estilo. Pero bueno, creo que con estas ideas ustedes pueden empezar, pueden pensar, pueden cuestionarse lo que están haciendo y también explorar toda esta nueva visión y esta mentalidad de cómo estudiar la música. Me encantaría saber qué opinan, si es algo que tiene sentido para ustedes o no, si es demasiada información o es algo que pueden ir asimilando poco a poco, pero bueno, lo hago con toda la mejor intención de ayudarlos y espero que haya sido útil. Nos vemos en el próximo video, que tengan una muy buena semana y una excelente práctica. Hasta luego.